Estamos de regreso en un mundo de economía. Hoy estamos con el economista Gustavo Gandica, miembro de la MUD, con quien estamos conversando sobre la situación fronteriza derivada del decreto de suspensión de garantías en 6 municipios del estado Táchira. Gustavo, veamos, entre las garantías constitucionales suspendidas con el decreto de estado de excepción del que estamos hablando, está todo lo contenido, lo que está en el artículo 112 de la Constitución, capítulo 7, derechos económicos. El artículo en cuestión reza lo siguiente: todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia. Esta garantía está suspendida. En consecuencia, están suspendidos los derechos económicos. ¿Qué significa esto, Gustavo? ¿Puede haber actividad económica? ¿De qué va a vivir la gente? ¿Puede el comerciante, el empresario, actuar apropiadamente como dueño, según su criterio, con su empresa, su producción y su negocio? Bueno, en este momento, teniendo ese derecho constitucional suspendido, realmente no se puede dedicar uno a la actividad económica de su preferencia. No hay garantía. Por ahí no hay garantía. Por ahí hay un Twitter del gobernador y unos programas que él ha hablado de que negocio que no abriera hoy sus puertas iba a ser abierto por el SUNDEN y por la Guardia Nacional de forma arbitraria. ¿Por qué? Porque pues los derechos, no todos, los únicos derechos que no están suspendidos porque reza en la misma Constitución del 99 son los derechos humanitarios, los derechos humanos que son absolutamente básicos, inviolables. De resto, pues los ciudadanos de estos 6 municipios, hoy que agregaron uno más, pues estos municipios allí, el gobierno pues prácticamente es el que va a disponer absolutamente toda la situación desde el punto de vista económico, política y desde todos los puntos de vista. A mí me preocupa porque nosotros tenemos entre San Antonio y Ureña la frontera más viva de Latinoamérica y sin embargo con la debacle económica que ha tenido Venezuela en los últimos años sigue siendo así. Por allí circulan cualquier cantidad de cosas de forma legal, porque también hay una pseudoeconomía que se maneja allí, que es bastante compleja, que es subterránea, y creo que con las cámaras estas que pusieron desde la sala situacional de Miraflores, han encontrado unas huacas, creo que es que la denominan, una cantidad de depósitos subterráneos que han hecho de pañales, de alimentos no perecederos, que van trasladando por las trochas hacia Colombia, y además de combustible, que claro, que se ha convertido en un gran negocio, porque si compramos el combustible aquí a escasos unos centavos de dólar, y vamos y lo vendemos a precios internacionales, pues la gente sin hacer mucho esfuerzo, sin trabajar mucho, pues se convierte eso en un negocio porque claro, es algo rentable. Y es negocio y más, por las disparidades económicas que ha generado el sistema económico que estamos desarrollando. Que estamos viviendo en Venezuela, que era lo que comentaba yo en el segmento pasado, que hace unos años Venezuela era un país donde su moneda valía porque había producción, tenemos capacidad de exportar. Si nos vamos a algunos rublos, aparte del petróleo, Venezuela en el 97 tenía capacidad de exportar carne y leche. No solamente era que abastecíamos el mercado nacional, sino que teníamos capacidad de mandar a Colombia y a algunos países. En ese momento éramos miembros de la Comunidad Andina de Naciones y exportábamos carne. Hoy en día nosotros, el sector productivo del país no tiene la capacidad de producir ni siquiera el 100% de la carne que se consume en el país y estamos siempre trayendo carne de Brasil, de Uruguay, de Colombia, de Argentina, precisamente por la disparidad económica de Nicaragua. Bueno, no producimos ni siquiera las caraotas. O sea, el arroz lo estamos trayendo del imperio. El arroz, la mayoría del arroz que se consume en Venezuela viene de Estados Unidos. Entonces ahí es donde empezamos a ver que el gobierno lo que ha hecho es expropiese, vamos contra esta empresa, y allí empezamos a ver todas las distorsiones que se han generado en la economía y empezamos a ver todos los problemas de desabastecimiento. Y ellos buscan una excusa, que es el contrabando de extracción, lo que han denominado el bachaquero. Y aquí estamos claros que el principal bachaquero tiene nombre y apellido. El principal bachaquero se llama gobierno nacional y gobierno regional, porque allí están los puntos de control, que es la Guardia Nacional, que es la aduana de San Antonio y Ureña, y vemos cómo pasan por las trochas y pasan por todas esas infinidades de vías sin que pase absolutamente nada. Exacto. Entonces no me van a decir que una señora o una muchacha que se bajó 2 kilos de harina pan y 1 kilo de leche es la que produce el desabastecimiento general del país. Aquí tienen que haber otras cosas mucho más allá, que a lo mejor es difícil poderlas conversar porque pues uno tampoco puede hablar sin pruebas, pero pues simplemente son secretos a voces que están dentro de la economía del Táchira, y vemos cómo los tachirenses y cómo los venezolanos
hemos sido afectados precisamente por la falta de producción dentro del país. Es así. Ante la prohibición del artículo constitucional 112, que está contemplado en los derechos económicos, en el capítulo 7, por qué se refiere a la suspensión de las actividades económicas en los municipios declarados en estado de excepción, se pone en evidencia una vez más, Gustavo, el poco interés, y vamos a decirlo así, esto es sin ánimo de exagerar, por parte del gobierno, de las autoridades regionales, nacionales, por el problema económico. Por el problema económico, es decir, la indiferencia que hay, sobre todo aplicando esta medida ante la situación actual, ante la grave crisis que está presentando económicamente hablando el país. ¿Tú no crees que esta aplicación de esta medida lo que hace es agravar cada vez más esta contracción económica que nosotros tenemos? Como economista, ¿qué crees tú? Bueno, yo creo que se va a agravar mucho más de lo que si la frontera no se abre en las próximas horas, en los próximos días, porque a lo mejor 5 o 6 días de cierre de frontera no pueden ser tan perjudiciales, pero cuando ya esto se extienda y pasen más de 10 días, empezamos a ver que muchas de las cosas que se producen aquí en Venezuela, la materia prima viene de Colombia. Claro. Colombia es uno de los principales socios comerciales de Venezuela y al estar cerrada la frontera, la principal frontera entre Venezuela y Colombia, en cosa de 2 o 3 semanas, si no está abierta la frontera, vamos a empezar a ver escasez en muchos más productos, porque los insumos o algunos de los productos con los que se terminan la manufactura aquí en Venezuela viene de Colombia. Entonces, en términos económicos va a empezar a afectar no solamente al Táchira, que el Táchira ya está muy afectado, sino al resto del país. Te dejo esta pregunta al aire para contestarla en el próximo segmento. ¿No crees tú que el problema que ha tenido la falla del gobierno nacional es haber pretendido ideologizar, politizar la economía? Queda esa pregunta al aire para el próximo segmento. No se aparten, por favor, que en breve regresaremos con más de Un Mundo de Economía.